Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estés viendo y acompañando. Bienvenido, bienvenida nuevamente a otro seminario, un webinar rápidamente. Mi nombre es Carlos Valdés, soy instructor certificado por Google para Fastlane Latinoamérica y otros proyectos también por ahí. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta serie de ciclos de videos que estamos entregando. Y el día de hoy yo quiero hablarles un poquito acerca de transformación de datos, el manejo de los datos dentro de las soluciones de Google Cloud. Ya hemos visto en videos anteriores, hablamos un poquito acerca de infraestructura, hablamos de los diferentes componentes y servicios que contamos dentro de Google Cloud para transformar, para convertir, para ejecutar aplicaciones. Y bueno, obviamente las aplicaciones a propósito necesitan almacenar datos. Entonces, esos datos hay cierto reto en el manejo de los datos, que fue el video anterior que tuvimos en esta serie. En ese video anterior nosotros hablamos de los diferentes servicios de almacenamiento, opciones de almacenamiento tanto de objetos como almacenamiento en bases de datos tradicionales, SQL, bases de datos enfocados a Big Data, cuando necesitamos un mundo de información, grandes volúmenes de información, en los cuales una estructura tabular no nos funciona. Necesitamos algo más flexible, más versátil para manejar la información. Y hoy hablaremos un poquito acerca de, ok, perfecto, Carlos, ya sabemos que tenemos infraestructura de cómputo, tenemos infraestructura de datos. Abajo de esto, obviamente, existen bloques de redes que también necesitamos hablar un poquito acerca del aspecto de la distribución global de estos diferentes centros de datos intercomunicados que nos permiten hacer el flujo rápido, la ingestión de la información y algo que estaremos hablando un poquito más adelante. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto y dime nada más un chancecito en lo que hacemos el cambio para mostrarles en pantalla. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando acerca de la necesidad de poder no solamente ejecutar nuestras aplicaciones en la nube, sino manejar la información en la nube. Y recordemos que esto es muy importante porque hay ciertos retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y sí tuve que ponerme mis lentes porque necesito poder leer bien y una disculpa porque estoy miope. Entonces me sucede, desde pequeño estoy así. Y no he mejorado todavía. Así que lo dejaremos por el momento. Perfecto, entonces déjenme hablar rápidamente. Nosotros ya hablamos en pantalla. Déjenme seleccionar aquí mi plumita. ¿Dónde está mi pluma? Ahí está la pluma famosa, la poderosa. Entonces, a ver, ahí está. Vamos a borrarlo. Listo. Nosotros hemos hablado, y estos son los bloques fundamentales cuando estamos hablando de los servicios en la nube de Google. Estos bloques fundamentales obviamente hablan, primer punto, lo que es la seguridad y la red. Debemos entender que al final del día, Google, como otros proveedores que existen de nube, servicios de nube, son simplemente, nosotros estamos usando la computadora, el servidor de alguien más. Ya hablando en términos ya más a detalle, estamos hablando de un conjunto de servicios de centros de datos que ofrecen hardware, software, virtualización, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de servicios que me permiten interconectarme, no importando dónde estoy ubicado. Yo utilizo servicios de Internet o puedo tener servicios dedicados completamente de interconectividad, que posteriormente podemos hablar acerca de eso, que me permiten acceder de manera rápida y segura a estos centros de datos donde yo voy a poder ejercer ese poder de cómputo, lo que hablamos en el primer video. ¿Se acuerdan? Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine, Cloud Run, Cloud Run Functions, etcétera, etcétera. Y lo que hablamos en el video anterior, cuando hablábamos de almacenamiento. Nuevamente, son servicios virtualizados. Y en esta cuestión de almacenamiento, nosotros tocamos temas como Cloud Storage, hablamos de las bases de datos como Cloud SQL, hablamos de Bigtable, hablamos de BigQuery, hablamos de Firestore, hablamos de, se me fue la otra base de datos, no puede ser. Bueno, diferentes servicios que nos permiten almacenar los datos desde un punto de vista estructurado, tablas estructuradas o bases de datos enfocadas a Big Data. Entonces tenemos toda esta oferta de servicios que nos permiten almacenar la información. Y bueno, obviamente estos dos bloques fundamentales
nos dan la base sólida para poder ejercer nuestras funcionalidades o nuestras necesidades enfocadas a productos de Big Data y de aprendizaje automático, de Machine Learning. Entonces, eso es algo muy, muy importante que debemos entender que Google, una de las ventajas que tiene es que ha participado en la creación de productos en open source y ha influenciado mucho esas tecnologías durante muchos años. Entonces, conocen muy bien las tecnologías, han aplicado perfectamente las tecnologías y han llegado, es cierto, han llegado competidores, han llegado otras compañías, pero muchas de esas compañías toman esos servicios de open source para implementarlo. Cuestiones como Hadoop, por ejemplo, donde tenemos Apache Spark, tenemos Hive, tenemos Pig. Si estamos hablando de Dataflow, por ejemplo, que es el producto que vamos a mencionar, estamos hablando de un producto de Apache llamado Beam. Entonces, hay una correlación muy importante entre Google con la comunidad de open source y las investigaciones y las inversiones, obviamente, también de este tipo de soluciones han marcado un buen linaje para los servicios de Google Cloud. Igual de la misma manera con Big Data, lo han hecho con Machine Learning y ya tendremos un video donde hablaremos acerca de esto. Bueno, perfecto. Esto es una muestra rápida de los productos, cómo Google ha estado trabajando a través del tiempo. Ahí podremos ver directo productos como Bigtable, BigQuery, PubSub, algunos de los productos y a través del tiempo, casi más de 24, 26 años en este caso, desde que Google empezó a implementar todo este tipo de soluciones. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los productos que ya hemos tocado. Hablaremos un poquito de Dataproc, de Bigtable. Bueno, Bigtable ya lo tocamos. Dataflow, PubSub, Looker, Spanner, ese es el otro producto que estaba buscando. Y tocaremos quizás un poquito acerca del resultado donde lo enviamos. Perfecto. Y bueno, importante cómo podemos encontrar estos diferentes productos. Este slide es un poquito viejito, pero nos da las bases muy importantes, nos da una vista rápida de lo que podemos utilizar como un proceso en el cual vamos desde la inclusión de datos, la incorporación de datos a nuestras soluciones, hasta la entrega y el procesamiento, ya utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y ya veremos, ya tendremos un video hablando acerca de esto. Entonces, rápidamente tenemos una etapa en la cual hacemos ingesta y proceso de los datos, donde productos como PubSub, Dataflow, Dataproc, DataFusion nos ayudan en la ingestión y procesamiento de esos datos. Almacenamiento, pues tenemos diferentes productos que ya platicamos la semana anterior, Spanner, Storage, Firestore, Bigtable, etcétera. Después, analíticos, obviamente la herramienta base para visualizaciones, Looker y Looker Studio, que son dos productos por separado. BigQuery, obviamente, con Data Warehouse. Y bueno, las diferentes soluciones de inteligencia artificial. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, un poquito acerca de la ingesta de proceso. Bueno, hablaremos ahorita ya más a detalle de estos 4 productos: PubSub, Dataflow, Dataproc, DataFusion. Almacenamiento, ya tocamos alguno de esto en el video anterior. BigQuery, analíticos, BigQuery, Looker Studio. Y bueno, un poquito acerca de la plataforma. Ya sabemos que Vertex AI es la plataforma maestra en la cual tenemos la gestión de la inteligencia artificial. Y ya cuando necesito agilizar mis procesos, yo puedo decidir, puedo irme con soluciones complementarias dentro de Vertex AI como AutoML, Workbench o como TensorFlow, que también hablaremos a detalle posteriormente. Ok, perfecto. Creo que ese es lo que tenemos. Bueno, ahora, de estos diferentes productos y ese slide con esas diferentes etapas, quiero llegar a la versión actual, cómo está ya actualizado este elemento. Entonces, lo primero que debemos entender es el proceso que implica el manejo y la transformación de estos datos. Para esto, el primer punto es que necesitamos capturar datos. Una vez que hemos capturado los datos, y aquí hay un reto muy interesante porque debemos entender que hay variables, que hay variedad de datos, hay volúmenes de datos, hay la velocidad con la cual estamos ingestando los datos. También existe la veracidad de los datos. Entonces, con esto yo he hablado rápidamente de las famosas 4 Vs, ¿vale? Las famosas 4 Vs.
Y esto es importante porque hay autores que nos han llegado hasta 17 Vs, pero no entramos tan a detalle. Ya es muy a detalle controles donde la información es muy crítica y existen este tipo de análisis, ¿no? De tener hasta 17 Vs. Digo, muy simple, vete a lo más sencillo, 4 Vs. Necesitamos saber el tamaño de los datos, el volumen de los datos. Dos, necesitamos saber la velocidad con la cual estamos ingestando los datos. Estamos ingestando por una línea dedicada, hablando de un flujo continuo, un stream de datos, o estamos hablando de que ya lo tengo en la nube y simplemente lo que hago es transferirlo de un espacio donde ya está organizado, ya está empaquetado y hacemos un proceso por lotes, un batch, un proceso batch en este caso. Necesitamos entonces volumen, la velocidad, necesitamos conocer también la variedad de datos. ¿Está subiendo datos que ya están preparados para ser ingestados o son datos en crudo? Son videos, son audio, es un archivo en un formato propietario que tiene que ser transformado. Este tipo de retos también tenemos. Esa es la tercera V. Y el último, pues obviamente la veracidad de datos. Si yo meto basura, voy a procesar basura y voy a tener basura muy bonita. Si yo meto información que tiene sus controles necesarios, si le hemos catalogado, si le hemos verificado que la información sea correcta, que sea veraz, entonces nos reducimos muchos problemas con este caso. Entonces, la importancia de la veracidad de los datos. Yo creo que estas 4 Vs, con eso estamos bien cubiertos y tanto como arquitecto, como ingeniero de nube, como ingeniero de datos, son elementos muy importantes que tú debes de conocer. ¿Y por qué la idea de tener esa captura y la gestión de los datos? Porque al final del día nosotros con esos datos vamos a sacar nuevos valores. Nosotros vamos a utilizar fuentes de datos para que utilizando servicios como inteligencia artificial, deep learning, machine learning, IA generativa, podemos crear nuevos contenidos. Y ahorita ya saben que sobre todo lo que es IA generativa, cómo ha tomado fuerza en los últimos tiempos. Antes yo tenía que utilizar a mis analistas de datos para que analizaran los datos, sacaran estadísticas, generaran un reporte, usaban sus notebooks en Jupyter y empezaban a construir sus datos, sus análisis, y después tenían que procesarlo y consultar, etcétera, etcétera. Y ahora podemos utilizar sistemas de inteligencia artificial para que en un proceso más fluido nosotros podamos convertir esa información, le digamos los criterios específicos o los modelos apropiados de cómo quiero procesar esa información y que las tareas repetitivas, tediosas o que toman demasiado tiempo en procesarse, lo delegamos al poder de cómputo que tenemos en las soluciones de inteligencia artificial. Ese es, digamos, que el resumen rápidamente. Bueno, entonces, el resumen rápidamente de lo que he tocado es que, bueno, si yo quiero analizar y tener esas introspectivas, esos análisis, esos analíticos de nuestros datos, es importante que conozcamos un ciclo de vida de los analíticos de datos en Google Cloud. Ahorita vamos a hablar acerca ya de esas etapas que al final del día nos ayudan a tener ese proceso de análisis, desde la ingesta hasta la presentación final de los datos. A eso es lo que vamos a conocerle como nuestro ciclo de vida de analíticos de datos. Y bueno, rápidamente el resumen es que necesitamos un almacenamiento, obviamente, procesos de almacenamiento. Ingestamos datos ya sea desde un flujo continuo de servicios, de aplicaciones, o inclusive de nuestro on-prem directamente en una red híbrida. Estamos capturando y gestando datos. Necesitamos volúmenes de espacio, acuérdense de las famosas 4 Vs, para almacenar esos datos. Y después, bueno, esos datos tienen que estar en un formato nativo. ¿Por qué es importante esto? Y quiero remarcarlo. Acuérdense que yo necesito tener el producto, el dato original, porque a través del ciclo yo puedo sufrir transformaciones. Y si por alguna razón, alguna transformación no me funciona o una depuración no me funciona, necesito el dato original. Por eso la importancia de tener esos datos en su formato nativo. Eso forma parte de un proceso de gobierno de datos, en el cual yo sé cuál es el producto o el dato original, cuáles han sido las transformaciones, las modificaciones que he realizado, en qué etapa se encuentran esas transformaciones, o si ya lo transformé y lo he llevado a un proceso de almacenamiento, saber dónde está ubicado,
ese producto final de esa transformación, o si también lo llevé ya directamente a una herramienta de visualización o una herramienta, ese producto finalizado, transformado, y llevarlo a mis herramientas de inteligencia artificial, pues yo necesito conocer todo ese proceso. Y eso también habla acerca de ese gobierno que tenemos de datos. Hablamos de un linaje de datos. Entonces, tenemos las herramientas necesarias para llevar el origen, el dato inicial de cómo estaba, cómo se ha recibido, sus transformaciones, dónde se encuentra actualmente y cómo lo estamos procesando. Entonces, por eso la importancia del poder gestionar y organizar esos datos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, el siguiente punto importante, ya que hablamos del almacenamiento, de la gestión y la presentación de esos datos, pues ahora lo que vamos a ver es el ciclo de vida de analíticos de datos. Anteriormente, unos minutos atrás, yo hablaba de 4 etapas. Vamos a hablar de cómo actualmente se presenta. Tenemos 5 etapas. Déjenme ampliar un poquito más. Y estas son nuestras 5 etapas de trabajo. Nosotros vamos a tener un proceso de ingesta en el cual nosotros estamos incorporando datos, ya sea desde servicios dentro de la nube o desde on-prem. Después de eso necesitamos procesar los datos, necesitamos limpiar los datos, necesitamos separar los datos, organizarlos, reorganizarlos, prepararlos para llevarlos al formato apropiado a donde van a ser almacenados. Si es Big Data, si va a ser un Data Warehouse, si va a ser un Data Mart, si va a ser un Data Lake, si va a ser una base de datos estructurada, si va a ser una base de datos Big Data, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, una vez que ya tengo almacenada esa información que ya fue ingestada, procesada y preparada y almacenada, pues los puntos siguientes son, tenemos el proceso de analíticos o analizar la información, en donde podemos hacer búsquedas de la información o podemos presentar reportes y ahorita entraremos a los productos. Y finalmente la activación de los datos. Cuando hablamos de activación de datos significa que estos datos que ya pudimos procesar, almacenar, analizar, podemos llevarlos a nuestras soluciones de inteligencia artificial. ¿Vale? Perfecto, entonces vamos con el siguiente punto. En la etapa de ingesta, pues hay varios productos. Los 2 productos importantes más comúnmente usados son PubSub, que es un servicio serverless enfocado a la publicación de mensajes, es una cola de mensajes, como un servicio para retener y poder procesar grandes volúmenes de información. Acuérdense de las 4 Bs. Si tenemos un volumen grande y necesitamos una ingesta rápida, una velocidad rápida, bueno, PubSub es un mecanismo que nos ayuda a poder contener, poder procesar y poder manejar por medio de mensajes esa captura de la información. Entonces tenemos una especie de buffer que nos ayuda en ese proceso y podemos crear un proceso, un flujo de trabajo que nos permita controlar esos grandes volúmenes de información. Entonces, PubSub es un servicio muy importante que forma parte de este proceso de ingesta de datos. Y obviamente Cloud Storage como nuestro servicio de almacenamiento para objetos binarios, en el cual, como yo les platicaba en otros videos, cuando hablamos de un servicio de Data Lake o el famoso Data Swamp, que también se ha mencionado, bueno, Google Cloud Storage es una solución que nos sirve perfectamente para que nosotros vayamos depositando todos estos objetos, quizás previamente antes de ser organizados o catalogados, o después en otro bucket, porque esos son todos los conceptos que manejamos en Cloud Storage, manejamos buckets, en el cual ya tengo una orden, un catálogo, yo le empiezo a hacer, aplicar metadatos, etiquetas y una serie de elementos que me permiten categorizar esa información. ¿Vale? Entonces, estos son productos que nos van a ayudar en el proceso de ingesta. Con respecto a PubSub, hay una serie de características, un servicio global, todo el proceso que maneja de estos mensajes, se asegura que el mensaje se entregue de un punto a otro punto. ¿Por qué se llama PubSub? Bueno, estamos hablando de un publicador y un suscriptor, un publisher y un subscriber. Estamos hablando de una aplicación que está publicando datos, que está enviando datos o mensajes, y en esos mensajes vienen los datos, y tenemos aplicaciones o conjunto de aplicaciones que se suscriben a esos tópicos, a esos temas, para recibir esos mensajes y puedan ser procesados y direccionados al proceso correspondiente. Entonces, PubSub es una herramienta que nos ayuda no solamente a filtrar, controlar mensajes
y organizar la entrega de esa información entre un proceso y otro proceso. Es un servicio global, encriptado, utiliza APIs. Bueno, aquí esto es obvio. Todos los servicios de Google tienen APIs que son abiertas. Significa que yo puedo usar desde un lenguaje que yo tenga preferencia de desarrollo, Python, Java, etcétera. Yo puedo interconectarme con los permisos correspondientes y con el mecanismo de seguridad correspondiente a esas interfaces para interactuar con los servicios. Yo no me preocupo por agregar computadoras o servidores, esos servicios serverless, y como mencioné, se asegura que siempre se haga la entrega de ese mensaje desde el publicador a través del tópico hacia el suscriptor. Cloud Storage también lo tocamos, hablamos de un servicio de almacenamiento de alta disponibilidad, tiene una consistencia fuerte, significa que la información está actualizada, está protegida, está replicada, tiene alta persistencia, alta durabilidad y alta velocidad de transferencia. Entonces, es el producto maestro para lo que es el gestionar todos estos datos y guardar en su formato nativo. Acuérdense, cuando yo quiero guardar en su formato nativo la información, Cloud Storage nos va a ayudar para esto. Perfecto, la siguiente etapa que tenemos es la del proceso, en la cual hay 3 productos muy importantes, son los más comúnmente utilizados, y estos son Dataproc, Dataflow y Datafusion. Y bueno, Carlos, ¿qué significa cada producto? Bueno, vamos a ver que Dataproc es un servicio que va pegado mucho a lo que es la arquitectura del framework de Hadoop. Hadoop es un conjunto de soluciones creadas de open source que nace desde MapReduce por ahí de los 2000, principios de los 2000, que te permite organizar grandes volúmenes de información de manera rápida. Tiene diferentes soluciones que nos permiten manejar streaming, batch processing, inteligencia artificial, lenguajes de programación para hacer las transformaciones correspondientes. Es una plataforma muy robusta de muchos años que se actualiza y actualmente se utiliza para lo que es el manejo de Big Data. Entonces, es un sistema gestionado de Hadoop. Si tu cliente o tú como empresa estás usando Hadoop como una herramienta de Big Data, lo puedes tener on-prem y lo puedes extender a la nube. O si lo quieres tener directamente en la nube con los beneficios que te ofrece esto, pues construye rápidamente. De hecho, un punto importante es que un clúster de Dataproc lo puedo construir en menos de 5 minutos. ¿Cuánto te lleva un clúster físico dentro de una instalación? Generalmente un par de semanas, si nos va bien. Un par de semanas, 3 semanas, en lo que llegaron los equipos. No estoy contando el tiempo en el cual tuvo que llegar el equipo físico, se tuvo que conectar, hacer el racking, instalar el sistema operativo, instalar todas las utilerías, preparar los grandes volúmenes de información, que eso toma mucho tiempo, con los discos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos la capacidad de crear rápidamente y esa es la ventaja de tener una solución en la nube. Acuérdense que esto es creas, usas y destruyes, porque no necesitas tener esa infraestructura para siempre. Entonces puedes construir, trabajas, procesas, terminaste, perfecto, destrúyelo, vámonos. No necesitamos tener ahí parado ese dinero, que a veces es lo que nos cuesta en el retorno de inversión, el manejarlo en prem en este caso. Entonces nosotros podemos utilizar Dataproc para hacer la gestión de todo lo que son procesos y aplicaciones que utilizan Big Data con Hadoop. Y tiene una arquitectura, es un clúster en el cual hay un nodo principal y nodos que trabajan para el procesamiento. Usa MapReduce como parte de los modelos. Tienes servicios confiables de autoescalado y también existen plantillas que te ayudan. No tienes que inventar el proceso o el script para poder ejecutar el trabajo. Y existen plantillas predefinidas que son muy comunes en muchos escenarios y tú simplemente seleccionas la plantilla de procesamiento de datos, dices, pues voy a utilizar tal lenguaje, tal modelo, tal transformación y listo, manejamos directamente. Entonces es un servicio muy poderoso, muy eficiente y nuevamente crece por medio, y lo puedes personalizar también. Por eso cuando hablamos acerca de ese autoescalado confiable, tú puedes hacer que lo haga directamente o tú puedes configurar. El siguiente producto, Dataflow, es un producto muy importante porque es el fundamento de las tareas que hace un ingeniero de datos. Un ingeniero de datos, una de las labores importantes no solamente es conocer los productos, sino también codificar o utilizando un lenguaje de programación,
lo que hace es hacer invocaciones a una librería de procesamiento llamada Apache Beam. Entonces, la idea de Dataflow es que te puede interpretar ese código para hacer las transformaciones correspondientes. Y yo lo mencionaba la vez pasada, cuando tú ves la palabrita ETL o LTE o EL, que son extracción, transformación y carga, en cualquiera de estas combinaciones, pues tú extraes datos de una fuente origen, realizas transformaciones y el resultado de esas transformaciones las envías a un servicio de almacenamiento. Eso es lo que hace Apache Beam. Hay un framework en el cual te permites tú utilizando Java, Python, Go, inclusive SQL, inclusive TypeScript, diferentes lenguajes para hacer la creación de esas transformaciones. Y Dataflow lo único que hace es tomar ese lenguaje, ese código, ejecutarlo. Bueno, Carlos, ¿qué ventaja tiene si ya vimos que Dataproc te permite hacer transformaciones de Big Data? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, resulta que en Dataproc yo tengo la intervención humana. Yo puedo definir una plantilla, construir una plantilla y ejecutar el proceso y utilizar scripts para poder controlar ese proceso. Pero tiene su intervención humana en ese aspecto. Cuando hablamos de Dataflow, nosotros estamos hablando de un proceso automatizado en el cual yo por medio codifico, el ingeniero de datos lo que tiene que dominar realmente no es Dataflow, lo que tiene que dominar es el lenguaje y el framework de Apache Beam para desarrollar el código necesario para construir esas transformaciones, esa limpieza de datos, esas taxonomías, etcétera, etcétera. Y dejar que el servicio de Dataflow reciba y haga el proceso serverless, en el cual escala en base al volumen, la velocidad de procesamiento, te genera obviamente también servicios directamente, mapas en el cual te está mostrando en qué parte de los procesos está trabajando, te muestra en tiempo real toda esta información y también cuenta con plantillas, no necesitas reinventar el hilo negro. Existen plantillas para transformación de datos y simplemente lo que haces con Dataflow es ejecutar estos trabajos. Entonces, Dataproc tiene poder enfocado a Hadoop, todo el framework de Hadoop. El Dataflow va enfocado específicamente a Apache Beam de manera programática, a diferencia de Spark, ¿vale? Este diría que yo es el comparativo rápidamente. Bueno, perfecto. Entonces, ya vimos que por un lado tenemos Hadoop, por otro lado tenemos Apache Beam. ¿Qué pasa si yo no soy experto programando? ¿O qué pasa si yo no quiero meterme en un aspecto de programación directamente? Bueno, Google te ofrece una solución conocida como Data Fusion. Data Fusion es un producto que te permite de manera gráfica construir tus flujos de trabajo, tus procesos de transformación de datos, desde el origen hasta la entrega final. Entonces es una herramienta muy poderosa, gráfica, que te permite hacer muchas cosas, desde construir esos flujos de trabajo, trabajar con los datos en vivo, empezar a seleccionar los datos en vivo y decir, ¿sabes qué? Esta columna estoy viendo los datos, puedo aplicarle cambios directamente a los datos o puedo decir, ¿sabes qué? Estos datos no los necesito, quitamos estas columnas y gráficamente construir un ambiente que permite ser más dinámico este tipo de aspectos. Entonces, cuando nuestros analistas de datos no son expertos en programación y necesitan una herramienta gráfica, o nuestros ingenieros de datos necesitan una herramienta gráfica, pues obviamente Data Fusion es un servicio que nos va a dar esta funcionalidad, enfocado directamente a la integración de todo esto. Habla de que es un servicio gestionado de Setup. Setup es una solución de open source que es la que te permite crear ese canvas, esos diagramas de flujo gráficos en este caso. ¿Vale? Perfecto. En esta etapa que hablamos, esta tercera etapa que hablamos del ciclo de vida de analíticos de datos, vamos a hablar de almacenamiento. En el video anterior hablamos de los servicios y aquí simplemente vamos a recordar que existen todos esos servicios. Almacenamiento binario, bases de datos que soportan una estructura de tipo SQL, Cloud SQL, AlloyDB, Cloud Spanner, bases de datos enfocadas a no SQL como Firestore, como Bigtable, bases de datos enfocados a analíticos o famoso OLAP. Las otras podemos categorizarlas como OLTP, procesamiento
transacciones en línea o procesamiento de analíticos en línea. Entonces, tenemos esa oferta de diferentes servicios. Y platicamos de eso en el video anterior. Aquí, al resumen rápidamente, recordar que nosotros tenemos el reto de separar nuestros datos si son estructuradas, en la cual tenemos un formato tabular, renglones y columnas, filas y columnas, o si es no estructurado, documentos, cualquier tipo de documento, imágenes y tipos de archivo. Y el reto, ¿no? Identificar cuál es el tipo de datos y la necesidad del tipo de datos que tenemos que gestionar dentro de mi información. Y bueno, recuerda que el Cloud Storage te da diferentes opciones para esto, te permite manejar gestionamiento a través del tiempo para retención de los datos, diferentes elementos para la forma que podemos trabajar. Recuerda que hay ciertas limitantes en cuestión del tamaño, versionamiento de los datos, si los datos son frecuentemente utilizados o no tan frecuentemente utilizados. Entonces, hay una versatilidad con respecto a la información que podamos gestionar con Cloud Storage. Y esto lo vimos en el video anterior acerca de las opciones que tenemos para decidir cuál solución es la más apropiada. Te lo dejo en pantalla para que tú puedas comprender un poquito el flujo de análisis de estas opciones, en donde lo que si te fijas primordialmente es si es una carga transaccional o si es una carga de analíticos, y en base de cada uno de ellos si utilizas el lenguaje de SQL o no SQL. Así de simple y sencillo. Y ya dependiendo, en el caso de SQL transaccional, si es regional, local, si es alta disponibilidad o si es global, tienes tres opciones. Y para los otros casos, bueno, Firestore sería el caso de SQL. Y para analíticos, pues como ya platicamos, BigQuery y BigTable. Perfecto. Y bueno, ya son detalles específicos de cada producto. Cloud SQL es un servicio de base de datos gestionado. Tiene la capacidad para que nosotros no nos preocupemos por las tareas más tediosas. Los respaldos, la restauración, la seguridad, las actualizaciones de la base de datos, de la maquinaria de la base de datos. Nosotros nos preocupamos realmente por la información y la construcción de las tablas. Soporta cualquiera de estos tres productos: MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Tiene las métricas necesarias para que podamos obtener información directamente y genera métricas automáticamente de esa información, y tenemos la capacidad para utilizar réplicas de lectura para una disponibilidad, una mayor disponibilidad en una región. Recordemos, en 3 data centers. Ya cuando quiero pensar algo más global, pensemos en otro producto como Spanner en este caso. AlgoDB es una solución que está ahorita tomando mucha fuerza, es una base de datos, es un gestionador de base de datos de PostgreSQL, mucho más poderoso y enfocado que lo que nos podríamos obtener en Cloud SQL. Tiene integrado tanto funciones de procesamiento como funciones de analíticos. Esta es una base de datos híbrida, tiene ese poder de cómputo y se está utilizando como un servicio de backend específicamente para aplicaciones de IA generativa. Entonces, ha tomado mucha fuerza y es un producto muy, muy estable y muy poderoso. Perfecto, nuestro siguiente servicio es global. El servicio global, cuando necesitamos una base de datos con presencia global en el cual todas las transacciones se actualicen al momento y se repliquen en todos los sitios, usamos obviamente Cloud Spanner, que es un producto que es altamente disponible, altamente escalable, es un servicio completamente gestionado, utiliza SQL como lenguaje de gestionamiento, de creación. No nos preocupamos por la replicación, eso lo hace automáticamente. Nos entrega una consistencia global para las transacciones de manera segura y fuerte, y también es utilizado con muchos de los productos dentro de Google Cloud, ¿vale? Eso es con respecto a Spanner. Después tenemos Firestore. Firestore es un producto enfocado a bases de datos no SQL. Es una base de datos de documentos, otro tipo de base de datos, en el cual tiene su propio lenguaje para hacer búsqueda de la información, análisis de la información. Los documentos simplemente son definición de datos basados en JSON, eso es lo que hace realmente. Hay una escala automática, tú no te preocupas por agregar servidores, es un servicio que automáticamente crece en cuestión de manejo de tamaño, en cuestión de las transacciones que se están realizando,
todo eso lo gestiona directamente, tiene consistencia fuerte, es una replicación multiregional y generalmente se utiliza como un backend para aplicaciones web, aplicaciones móviles y es el producto de facto para todo esto. ¿Vale? Si tú por alguna razón utilizas MongoDB, que es el ejemplo tradicional, pues puedes usar Firestore como un producto que da mejor eficiencia para todo esto. Perfecto. Analíticos, cuando hablamos de analíticos ya tocamos Bigtable como una base de datos columnar, es una base de datos de alto desempeño. Platicábamos en el video anterior que te permite gestionar rápidamente grandes volúmenes de información a alta velocidad, pero además te permite separarlo en columnas y generar familias de columnas en los cuales en cada celda tú puedes tener 0 valores, puedes tener algún valor o puedes tener múltiples valores. Yo les hablaba en el video anterior que el ejemplo típico es como si fuera un cubo. Cuando queremos crear un cubo de datos, bueno, muchas de esas funcionalidades las tenemos dentro de Bigtable. Tenemos una base de datos multidimensional desde la cual puedo tener diferentes vistas de la información y generalmente se va actualizando a través del tiempo. No depende, no es crítico que la información esté actualizada al momento. Se va actualizando conforme se va procesando la información porque te permite la gestión de altos volúmenes de información. Obviamente tiene una baja latencia y una alta transferencia de datos. Es una base de datos que no utiliza SQL, tiene su propio lenguaje de búsqueda y está enfocado directamente a series de tiempo, IoT y datos de finanzas. Ups, perdóneme. Se quieren, doy ese último punto y lo repito. 543 es una base de datos enfocada a baja latencia, alto desempeño, grandes volúmenes de información. No utiliza el lenguaje propietario SQL, más bien es no SQL. Se utiliza su lenguaje para hacer tus búsquedas de la información, su organización, cuando haces un sort, cuando haces un indexado, todo eso lo gestionas directamente con el lenguaje propio de Google dentro de Bigtable. Y generalmente, bueno, está optimizado para cuando tú necesitas procesamiento de series de tiempo, streamings, donde necesitas que ciertos valores tengan en cierto tiempo, pues vaya la etiquetita del dato con la fecha, la hora, el día, en el momento que se capturó. Ideal para procesos de streaming, sea video, información, audio o lo que tú necesites. Para procesamientos de IoT, el Internet de las Cosas, también para cuestiones de FinTech, de AdTech, MarketTech, etcétera. Todo esa gestión de grandes volúmenes de información, recordemos que es Big Data. Y otro punto también importante es que Bigtable junto con Spanner son productos que soportan muchas de las tecnologías globales que tiene Google. Por ejemplo, YouTube, el mismo Gmail, Workspace, etcétera, etcétera. Abajo tenemos Bigtable como la herramienta cuando necesitamos datos Big Data, no SQL, tenemos Bigtable. Cuando necesitamos elementos ya enfocados, estructurados, usamos Spanner para todo esto. Entonces son soluciones que nos soportan globalmente. Y obviamente nuestro punto siguiente son los analíticos. Y en los analíticos tenemos los dos productos importantes que van de la mano. Por un lado tenemos BigQuery y por otro lado tenemos Looker, la plataforma de Looker. Ambas plataformas son las que nos van a permitir almacenar la información. En el caso de BigQuery, es nuestro data warehouse, es serverless. Yo no me preocupo nuevamente por agregar servidores. Yo dejo que Google agregue el poder de cómputo necesario y el poder de almacenamiento necesario para procesar todo esto. Es una plataforma que está lista no solamente para la gestión de datos, sino también para datos que van a ser enfocados a inteligencia artificial. Tiene recursos llamados slots, que son ranuras de ejecución que permiten asignarse previamente basado en el código que vayamos a ejecutar. Porque resulta que dentro de BigQuery, cuando yo trabajo como analista de datos, yo puedo construir mi query. Y en base a ese query que yo construya, BigQuery analiza el código, busca la optimización y hace el cálculo de esos slots que van a ser utilizados. Tiene la inteligencia necesaria para hacer ese cálculo de los recursos que van a ser utilizados para ese procesamiento. Por eso es que cuando ya has usado BigQuery te dice, pues este query te va a tomar tanto tiempo o tanto espacio en procesamiento.
Forma parte y va a tener incorporado mecanismos de gobierno de datos, todo lo que es el ciclo de vida, el legacy, los historiales, cada vez cuando se ejecutó, quién ejecutó, cómo se ejecutó, etcétera, etcétera. Y también dentro de las características importantes es que cuenta con integración para soporte para inteligencia artificial, para la creación y manejado de modelos de machine learning. Adicionalmente a eso, también cuenta con integración con GIS, sistemas de integración de información de ubicación geográfica. Si has usado Maps, obviamente está pegado con BigQuery. Y también si tú estás usando alguna algún servicio de inteligencia de negocios, pues utilizas, tiene funciones y tiene mecanismos ya preparados para poder entregarte esa información. Por eso la facilidad de integrarse con herramientas de terceros. Looker, Power BI, etcétera, etcétera. Hay tantos productos para hacer la conectividad. Entonces, BigQuery es un producto muy poderoso para esto. Y bueno, el producto interno de Google para hacer las visualizaciones, lo que es la plataforma unificada de inteligencia artificial, lo que es la familia propia de Looker, Looker Studio, tiene un lenguaje de modelado llamado LookML y me permite hacer la interconectividad rápidamente con soluciones para que yo pueda hacer el modelado de datos, construir mis modelos de datos y presentar esos dashboards, esas pizarras de información. Entonces, es un producto muy poderoso que Google tiene para hacer este proceso de análisis y visualización. Y bueno, vamos con la última etapa, que es la etapa de activación, en donde tenemos, obviamente, nuestros productos de inteligencia artificial, en donde nosotros vamos a activar esos datos. Ya pasamos por el proceso de ingesta, transformación, almacenamiento y análisis. Ahora, ese proceso de análisis, que puede ser automático o manual también, pues ahora también podemos usar esas fuentes de datos para llevarlo a nuestros modelos de inteligencia artificial o utilizarlo para explotar esos datos. Entonces, productos como Vertex AI, AutoML, notebooks de Vertex AI y TensorFlow, que forman parte de la plataforma Vertex AI, son soluciones que nos permiten ayudar en esta integración. Voy a hablar muy brevemente porque vamos a tener un video donde hablaremos acerca de esto. Rápidamente, Vertex AI es la plataforma que nos permite hacer el desarrollo, y es una plataforma unificada donde tengo todos mis diferentes modelos de inteligencia artificial. Se voy a procesar datos, textos, imágenes, audio, video, etcétera, todo lo que yo necesite. Vertex es la fuente donde voy a tener todo esto. Tenemos el estudio Vertex AI Studio, que es el que nos permite hacer cosas con IA generativa, muy bueno, bastante entretenido, muy divertido. Está enfocado a si yo necesito un proceso completo de operaciones desde el inicio hasta el final. Obviamente Vertex AI, utilizando las diferentes soluciones que hemos visto, podemos tener un proceso completo llamado MLOps. Así como tenemos DevOps y otros Ops por ahí que existen, bueno, cuando hablemos de MLOps, operaciones de Machine Learning, pues obviamente Vertex AI está enfocado a todo esto. Tenemos conjuntos de datos, desarrollo de modelos, implementación de modelo, la observabilidad de los modelos, y podemos hacer entrenamientos de manera personalizada o utilizando AutoML, que es la siguiente función. En el cual AutoML lo que hace es simplemente, Google ya ha trabajado durante muchos años en la creación de modelos de inteligencia artificial. Entonces tú ya no tienes que preocuparte por reinventar el hilo negro. Ya existen modelos en los cuales tú simplemente dices, estos son mis datos, Google. Llevo mis datos y utilizo AutoML para que diga, ok, analízame los datos y recomiéndame el modelo más apropiado en base a esos datos que yo tengo. Entonces, cuando me urge tener una solución rápida y yo no tengo tiempo para desarrollarlo, personalizar mis modelos, o hay un riesgo muy alto en que si yo quiero llevar esto al mercado y no tengo tiempo suficiente de la inversión, pues utilizo un servicio de AutoML que me va a dar la sugerencia de los modelos. Yo puedo evaluar los modelos si me conviene o no me conviene, o buscar otros modelos para ir rápidamente, lo más rápidamente al mercado. Entonces, AutoML es toda la inteligencia que ha aprendido Google a través de los años y que te permiten hacer ese ajuste o la recomendación sugerida de esos modelos de inteligencia artificial. Eso es AutoML. Ahora, cuando yo tengo científicos de datos que necesitan procesar la información en tiempo real
y manejar grandes volúmenes de información, visualizarlo, crear código, incorporarlo y tener una libreta, una guía de apuntes donde tengo todo ese proceso, Google te ofrece un servicio llamado Vertex AI Notebooks, que está basado en una tecnología llamada Jupyter, que es simplemente un servicio en el cual tú tienes un ambiente gráfico, en el cual tú puedes integrar documentación, tus notas, tu código, puedes ejecutar el código por medio de serie de pasos, puedes visualizar el código, puedes visualizar el resultado de ese código, puedes empezar a hacer análisis y a jugar con la información en tiempo real, con poder de cómputo abierto, lo cual no te daría una laptop tradicional, una notebook tradicional o una estación de trabajo poderosa. Entonces tienes un ambiente virtual que te permite hacer esto. Si has oído hablar de Colab, y te invito a porque busques Colab, que es gratuito, puedes probarlo. Aquí estamos hablando de la versión Enterprise de Colab, estamos hablando del Workbench, que es el conjunto de herramientas y estudio que forman parte para que tú hagas la creación de estos elementos, y la idea es que tú puedas tener esa experiencia interactiva con tus datos, tus modelos de Machine Learning. Entonces, enfocada principalmente para nuestros analistas de datos, científicos de datos. Aquí es donde se les encanta la estadística, les encantan los modelos de datos, etcétera, etcétera. Aquí es donde van a darse vuelo y van a disfrutar todo esto. Y bueno, ese se resume rápidamente. Y bueno, déjenme nada más hacer una nota importante. Aquí cuando hablamos de los modelos de entrenamiento, lo vamos a tocar después, pero yo puedo usar un modelo custom en el cual yo puedo utilizar TensorFlow. TensorFlow va a ser la herramienta cuando yo necesito crear un modelo, controlar el modelo y desarrollar mi propio modelo cuando los otros modelos no me sirven. Aquí tenemos la posibilidad de crear nuestros propios modelos. Y el producto de Workbench, no está aquí, este de aquí, este producto de Workbench, me permite tener, construir contenedores. Vamos a usar GKE. Aquí es donde empieza a tomar sentido Kubernetes. Con GKE nosotros podemos crear nuestros contenedores dentro de Workbench y podemos tener un ambiente en el cual tenemos el contenedor sin nada, completamente vacío, y yo lo personalizo con mis herramientas de inteligencia artificial de manejo de datos, o puedo utilizar contenedores que ya están preparados para cierto tipo de modelo de inteligencia artificial o de datos, ¿vale? Y bueno, ese se resume rápidamente, y con esto voy cerrando el tema de lo que nos corresponde el día de hoy. Perfecto, entonces, en resumen rápidamente lo que vimos en este video, hablamos de el ciclo de vida del analítico de datos, en lo que hablamos ingesta de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos, análisis de los datos y la activación de los datos. Todas estas soluciones que tenemos en Google, que son herramientas muy poderosas, servicios muy poderosos que nos permiten crear, inclusive nos permiten automatizar muchos de esos procesos, van a darnos ese valor poderoso de la gestión de los datos, la transformación de los datos y el uso inteligente de esos datos. Y pues con eso terminamos el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y esperamos que te sirva mucho esta información. Te invitamos a que vengas a nuestros entrenamientos, a donde nuestros especialistas te van a preparar en este proceso. Si estás interesado en la certificación, más que bienvenido. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y nuevamente buen día, buena tarde, buena noche. Gracias.